tal, señoras, señores? Bienvenidos a esta nueva edición de Vigo a Debate. Hoy, como no, para hablar de ese nuevo gobierno que tenemos en España, ese nuevo gobierno central de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, que recibía ayer el respaldo de la mayoría de los diputados en el Congreso, más si es que no, es en una segunda sesión de investidura que recibía el apoyo el candidato Pedro Sánchez. Para hablar de este nuevo gobierno y de lo que nos espera en esta nueva legislatura, contamos con la presencia en el plató de Olaya Fernández de Ávila. ¿Qué tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Carlos Mantilla. Buenas tardes. Manolo Orío. Buenas tardes. Y Jesús Badoño. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues empezamos, si quieres, por ti, Yolanda, Olaya, por favor, que nos fagas unha primeira valoración deste goberno de coalición PSOE e Unidas Podemos e do que ten acontecido estes días nos congresos dos diputados. Bueno, eu a valoración fago incluso facéndome eco de moita xente que me comentou que por fin podíamos estar tranquilos, que había un goberno estable, non? Pois a vexo como positiva na necesidade de chegar a un acordo de goberno entre os diferentes grupos, salvando as grandes diferencias que efectivamente existen entre casi todos, non? Algunhas moi importantes, pero que este debate que se suscitou no fin de semana ao nivel de debate que trasladou a dereita ao Congreso, as cousas que se dixeron, as formas que se perderon, incluso para de algún xeito presionar a diputados para que cambiaran o seu voto apelando al honor, a dignidade, acusándoos de traidores e tal, é dicir, unhas atitudes que eu creo que evidenciaban para moitos que queremos na tolerancia, na democracia e na alternancia, incluso nos gobernos, que era necesario chegar a acordos para frenar iso, non? É dicir, eu creo que hai que respetar as grandes diferencias que existen nos partidos que fixeron posible onte que exista ese goberno, porque eu creo que, a pesar deso, volvo a repetir, desas diferencias, era necesario ese acordo para frenar a unha dereita que está, por un lado, sin ningún tipo de problema, ultramontana, é dicir, ultra de verdad, e, por outro lado, estou, non digo xa casado, que non sei por que quere emular a Abascal, non? Pero a propia Arrimadas, como si ela tivera que decidir o que había que facer por parte dos diputados ese día, non? E se non se facía o que decía ela, pois os diputados eran traidores. É dicir, hai uns posicionamentos políticos que, desde o punto de vista democrático, eu creo que hai que frenar. Carlos, a túa primeira valoración. Sí. Home, Olaya, non debe estar moito convencemento de que a cousa foi ben feita cando o único que intentas é ora bater contra a direita. A direita, o único que fixo é estar aí, é máis. Desde o primeiro momento, Casado e incluso Vox dicían que se pode buscar algún tipo de entendemento fora dos independentistas, separatistas e terroristas, ou terroristas, eso se dixo no primeiro momento. Ora, non veñas a dicir que está justificando a direita ou non direita. Está claro unha cousa, de que había outras alternativas. Se alguén mintiu durante toda a campaña as eleccións anteriores e as outras anteriores, foi o señor Sánchez. Dixo que non dormiría nunca ao lado do señor Pablo Iglesias. Dixo ele, non o digo eu. Por lo tanto, estou dicindo de que chegamos a unha situación que é de tolos. De tolos. Estamos buscando un tipo de goberno que non se vai sustentar baixo ningún concepto por ningún tipo, porque as ideoloxías son totalmente encontradas, os objetivos de cada un son totalmente encontrados, e agora vamos a ver que pasa con presupostos, porque tanto o Bloque, supoño que seguirá sendo do Bloque, non? Tanto o Bloque como outros partidos que consideran que compraron o seu voto ou que se venderon os votos do Partido Socialista, vamos a ver que pasa con os presupostos, a ver cantos desas promesas que se fixeron van a estar nos presupostos, vamos a ver cantas dotacións hai nos presupostos para que esos presupostos adiante, se se aproban ou se se aproba Bruselas, porque ainda hai que ter en conta que Bruselas, aquela proposta de presupostos para o 2019, había dito de que había 6.000 millóns de euros que había que reducir do presuposto. Iso xa o dixo con respecto ao 19. Por lo tanto, se ven o 1,20 incrementando dunha forma desaforada gastos por todos lados, sin intentar recortar por ningún sitio, porque os chiringuitos, falamos moito dos chiringuitos, non te acordas cando falamos dos chiringuitos? Tantas veces falamos dos chiringuitos. Nadie fala dos chiringuitos. Os chiringuitos siguen aí, 14.000 chiringuitos, que son un pastón
un pastón, pero nadie fala deles. E nadie intenta recortar o gasto. Incrementar o gasto, a conta de que? Como serve? Con que o vas a compensar? Con máis ingresos? A conta de impostos. Porque non é outra alternativa. A costa de máis endeudamento. Temos 1 billón de euros de endeudamento. Iremos hablando de esos asuntos. Una primera lectura, Manolo, de cómo ves tú el nuevo escenario que se abre, porque pues la incertidumbre parece máxima. Yo no lo veo muy claro, la verdad. Decía Olaya, y yo lo entiendo perfectamente, ya que ya podemos dormir tranquilos porque ya tenemos un gobierno estable. Bueno, yo personalmente ni puedo dormir tranquilo con un Parlamento que se produce como consecuencia de una segunda votación en el cual hay 165 a favor, 3 en contra y 18 abstenciones, que son para mayor abundamiento las abstenciones de Esquerra Republicana de Cataluña y de Bildu, y yo no encuentro la posibilidad de un gobierno estable. Es decir, yo soy muy pesimista desde un punto de vista estrictamente au-dessus de la mêlée política, y yo creo que esto no puede durar, ni va a durar. Pues hay 4 años por delante en principio de legislatura. Supuestamente hay 4 años de legislatura, pero a mí es que no me da. Hay una serie de condicionantes. A mí no me dan Gabriel Rufián ya fue el primero que dijo allí, si no hay mesa de negociación, se acaba la legislatura. Claro, y se tiene que construir en 15 días. Empezamos bien, ¿no? El compromiso por parte de Pedro Sánchez, del ya presidente. Ya, pero Pedro Sánchez, que yo también lo entiendo, es decir, Pedro Sánchez sabe que el papel lo soporta todo, pero como decía Carlos Mantilla, luego habrá que aprobar unos presupuestos o intentar aprobar unos presupuestos en los cuales quepa todo eso. ¿Y cómo se aprueban esos presupuestos? Con 165. Desde luego, la última intentona no lo consiguió. 63, no lo consiguió Pedro. Si estamos con los presupuestos de Montoro. En fin. Todavía. Jesús, una primera lectura de lo que hemos vivido. Muy preocupado. Yo en esto coincido con Manu. Si algo está lejos de la estabilidad es el gobierno. ¿Y por qué? Por 2 razones. Primero, tienen inestabilidad dentro del propio gobierno. Es decir, sacar adelante temas dentro del propio Consejo de Ministros, cuando hay un gobierno, mejor dicho, 2 gobiernos en uno, como nos pasó en Galicia en los tiempos del bipartito, que a mí Touriño, ya me habéis oído decirlo aquí, a mí Touriño un día me dijo, mira, yo me entero de medidas de mi gobierno leyendo el periódico los lunes, porque hay una parte de mi gobierno que no controlo, van por libre, ¿no? Luego no hay estabilidad tampoco en las Cortes, porque es que los grupos, digamos, constitucionalistas, llamados constitucionalistas, y por el otro lado los menos constitucionalistas, que serían el PSOE y Podemos, están empatados. Es decir, realmente el fiel de la balanza lo tienen los independentistas. Por tanto, inestabilidad dentro del gobierno, inestabilidad en las Cortes Generales. El escenario es, aunque Sánchez no va a crear nuevos ministerios, lo que va a hacer es desdoblar ministerios actuales, incrementando el gasto, pero con pocos contenidos. Pero el problema, yo creo que, como decía Mantilla antes, dada la situación de la economía del país, con una deuda del 98,7% aproximadamente del Producto Interior Bruto. Todo lo que ingresamos lo debemos. Con un déficit de los mayores de Europa, después de Italia y más o menos como Francia, que estamos en el 2 y pico %, y con un crecimiento del PIB que no existe porque está estabilizado, el escenario económico que se presenta en España es muy complicado. ¿Qué creo yo con esto? Yo lo que creo con esto es que Sánchez no va a cumplir ni con los nacionalistas, ni con los independentistas, ni siquiera con Podemos, porque llegado el momento, ahora que ya está, digamos, investido presidente, y ya es presidente, lo que le va a pasar, y nos va a pasar a nosotros también aquí, Olaya, con estas cosas que habéis pedido y tal, es que la respuesta va a ser la siempre, no hay dinero, Europa nos aprieta, Europa nos corta, y claro, resulta que en una estimación grosso modo de lo que suponen los pactos con independentistas y con Podemos, habría que incrementar el gasto en unos 30.000 millones de euros, cuando Europa nos está diciendo que sobre los presupuestos anteriores teníamos que recortar 7.000. Es decir, que las cuentas no van a salir. Por tanto, mucha preocupación.
Y yo creo que la duración de este gobierno, vamos a ver si llega a final de año. Pero no era esto, y pregunto, ¿no era este el único gobierno posible? Lo digo porque se hablaba de, por ejemplo, la gran coalición o de una abstención por parte del Partido Popular que permitiese a Pedro Sánchez, al Partido Socialista, gobernar, pero esto fue rotundamente negada, esa posibilidad por parte del Partido Socialista, por parte de Pablo Casado, Negada, a pesar de que había... Negada no ofrecida. No ofrecida, bueno, pero no era partidario del Partido Popular, a pesar que había dentro voces, por ejemplo, el presidente de las Juntas, que sí abogaba por ese camino. Es decir, igual es que también se ha dejado pocas vías de escape, no lo sé, pregunto, si había la posibilidad real de formar una alternativa, un gobierno alternativo a este que se ha formado. Gobierno, o sea, gobierno sigue en solitario por el Partido Socialista, está claro, pero lógicamente... Pero requeriría de la abstención. Requería la abstención, y el Partido Popular se lo ha ofrecido en varias ocasiones, O sea, lo único que ha dicho el Partido Popular al primer momento es que en ningún momento, Sánchez se dirigió a Casado para intentar dialogar absolutamente en nada. O sea, hay que recordar que prácticamente, no sé si fue la misma noche electoral o la noche siguiente, pero yo creo que fue la misma noche electoral en la cual ya Sánchez anunciaba el partido de gobierno con Podemos. Sí. Está claro que la misma noche electoral. O sea, que con Podemos está claro que nosotros, ni Ciudadanos, lógicamente, no estamos de acuerdo en pactar. De todas formas, y vuelvo a repetir, el que estaba totalmente en desacuerdo, porque lo pudo haber hecho hace muchísimo tiempo, cuando fue en las anteriores elecciones, lo pudo haber hecho con Podemos. Y Pablo Sánchez, en aquel momento, supongo que presionado por los varones o algo por el estilo, no ha querido. En ese momento, ¿es por qué ha querido? Pues no sé, porque le ha interesado. Yo supongo que estar en funciones toda la vida tampoco le gustaba. Entonces yo creo que el tema este, para mí, el tema este se llama solamente Pedro Sánchez. Ha querido ser presidente del gobierno a cualquier precio. Entonces este precio, lógicamente, lo vamos a tener que pagar los españoles. Entonces, bueno, pues llegará un momento que habrá situaciones. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, ayer en la última votación había significados líderes del PSOE que no estaban presentes, ¿no? O sea, lo cual significa de que dentro del PSOE, dentro del propio PSOE, hay gente que, lógicamente, no está de acuerdo. Yo recuerdo en otras épocas, era otro congreso, ¿verdad, Olaya? Totalmente distinto. Entonces, yo recuerdo que había discrepancias. Teño memoria, sí, estuve moito tempo ali, non? O sea que, por tanto, yo recuerdo, ya digo, que en aquellos momentos hubo temas delicados que los propios parlamentarios teníamos discrepancias con nuestros líderes. Recuerdo la guerra de Irak. Hemos hecho manifestaciones, cada uno por libre, no sé qué. Entonces, había temas que nosotros podíamos saltar a la palestra discutiendo los temas. Hoy, por desgracia, en el Parlamento español hoy, de los 350, ¿cuántos pueden dedicarse a la vida privada si salen de ahí? No muchos. ¿Cuántos pueden encontrar un puesto de trabajo adecuado? No muchos. ¿Cuántos pueden encontrar un puesto adecuado que cobren tanto como están cobrando ahora? Ninguno. A ver. Y entonces, claro, tenemos una situación que es... Que eso condiciona, que decir, claro, que condiciona a cada uno. Cosa que no ocurría en otras legislaturas. En otras legislaturas, yo recuerdo que teníamos compatibilidad, 100 y pico diputados teníamos compatibilidad, lo cual significaba que teníamos otro tipo de ingresos, lo que me ocurre a mí. Pero eso podría derivar en que solo pudiesen dedicarse a la política aquellas personas que tuvieran unas posibilidades económicas suficientes. Pues a ser su contrario, solamente pueden ser los funcionarios o los que están en el paro. Solamente es eso, no, que los que tienen la seguridad de volver a sus puestos de trabajo, está claro. Entonces, claro, esta situación, yo digo, y yo quiero hablar que para mí es un tema fundamental, cuando puedas quiero hablar de la ley electoral, que para mí hablaremos. Que es lo fundamental que está ocurriendo en España. Vamos sacando el tema, pero que vaya interviniendo todo el mundo, Olaya, por favor. Mira, decía ya antes a Carlos que tiña memoria, porque lembro cando eu cheguei ao Congreso no ano 2004, perdía o Partido Popular as eleccións e ganaba o PSOE Zapatero naquel momento, e eu, sabedes a fama que temos a xente do BNG, a xente do Bloque, non? Bueno, pois esta diputada do Bloque estaba asustada e avergonzada no Congreso polas actitudes que tiñan os diputados e diputadas do Partido Popular polo mal perder das eleccións. Aquel era un auténtico escándalo, igual que se mirou este fin de semana, máis ou menos. Era unha cousa que, a ver, quen pode entender, mira que unha do Bloque estar asustada polo que estaba pasando ali, pero asustada en relación á vergonza de que diputados e diputadas puderan facer aquelo, non? Pero, dito isto, eu sei perfectamente, e non debería ser eu que estivera defendendo aquí o PSOE, e moitísimo menos teño esa intención, o que sí quero ser máis ou menos obxectiva no que está a pasar, non?
Eu sei perfectamente que cando se firma un documento para chegar a acordos, en principio está a vontade duns acordos que as diferentes partes poñen en riba da mesa e que fai que efectivamente cheguen a eles. Pero tamén sei que nunca os acordos acadados por ninguén se cumpriron no 100%. É dicir, hai acordos que se poderán cumplir tal cual foron asinados, haberá outros acordos que se pondrán en marcha e máis ou menos achegaránse ao que se explicitaba tal cual, de maneira literal no escrito, e haberá algúns que efectivamente nesta legislatura non se poderán acadar. Pero sí tamén sei que sempre que hubo acordos, pois, por exemplo, os do BNG que se acaban de nomear aquí, sempre se avanzaron. O sea, sempre se avanzaron cousas, sempre se conseguiron cousas, sempre hubo cuestións que se levaron a cabo. Eu sempre recordo que naquel ano 2004, con aquel acordo BNG, o que fixo foi que os orzamentos, o que era o investimento que o Estado tiña para Galiza do 4% pasara ao 8% e isto se mantivo hasta que efectivamente nestes últimos orzamentos aí baixaba bastante a cousa. No AVE non. O AVE non estaría onde está porque non había cero, era cero presupuestado. Sabes que no goberno de Aznar era cero presupuesto para o AVE de Galiza, cero presupuesto. Entonces, esa é unha cuestión. Outra cuestión é a alternativa posible, independentemente das miñas preferencias. A alternativa era que gobernara Pedro como grupo máis votado, coa abstención do PP. Pero non é cuestión de aquí se este dicindo, incluso polo representante na mesa do Partido Socialista, entendo Baillo que sigue sendo do PSOE, que Pedro non chamara a Casado para decirlle dame teu apoio. Non, é que non é verdad. É que Casado foi o que dixo que nunca votaría ni se abstendría para que gobernara Pedro Sánchez. Mentira. E durante todo este tempo que se estivo votando, todo o que se estivo votando para que non se chegara ese acordo, porque si terroristas, que si non sei que, logo me gustaría falar algo desto, nunca dixeron que lle iban a dar abstención. Nunca o dixeron, non sei como se está dicindo ahora eso. Porque a única alternativa a que houbo onte eran novas eleccións. E realmente é dunha irresponsabilidade tremenda. Pero es que, vamos a ver, los ciudadanos de a pie que no estamos involucrados en política ni en partidos políticos, lo que comprobamos es lo de siempre. Es una permanente trifulca entre partidos políticos en los cuales se achacan unos a otros. El problema es que hemos llegado a una situación irresoluble, absolutamente irresoluble, para un ciudadano. Un ciudadano que es el que se llega allí y deposita su voto. En las democracias los partidos políticos prometen y luego no cumplen, como dice Olaya. Hombre, es que se puede cumplir un poquito, se puede cumplir un poquito más, se puede cumplir casi todo, pero no todo. Bueno, pues lo que se exige es que si tú tienes una palabra y la expones, la cumplas. Y cumplas lo que dices. Por ejemplo, ¿sabemos exactamente qué ha pactado Pedro Sánchez con Esquerra Republicana de Cataluña en esa enorme cantidad de encuentros permanentes en Barcelona, en Madrid, en Barcelona, en los cuales se ha desarrollado la estrategia consecuente para terminar derivando en una abstención que le ha otorgado la Moncloa a Pedro Sánchez? Yo no sé nada. No tengo ni la más remota idea de lo que se ha plantado. Suponiendo que mi voto haya ido al PSOE, a mí me gustaría saber si ese voto que yo he depositado en la urna en favor del PSOE ha servido para algo. Desde luego, si eso ha servido para pactar con el independentismo catalán y con los representantes de Bildu, es un voto tirado a la basura. El Partido Popular intentó, ¿no?, incluso que se leyera, ¿no?, ahí en el Congreso de los Diputados literal el acuerdo. Claro, tirado a la basura. ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que estamos comprobando a la ciudadanía? Que tiene sus simpatías por un lado y por otro, pero que no está involucrada estrictamente en disciplinas de voto. Bueno, pues que este Parlamento en el que estamos en estos momentos, en el que vamos a depositar nuestra confianza como votantes, es un Parlamento
que está dicotomizado y que está absolutamente separado por una sima. Hay dos bloques muy determinados que tienen más o menos los mismos votos, y que es un choque de trenes que no va a ir a ninguna parte. Entonces, yo no puedo, sinceramente, depositar mi confianza como ciudadano en un Parlamento diseñado en esas características. Con los partidos independentistas, incluso con los partidos nacionalistas, es imposible tratar de hacer acuerdos de gobernabilidad para la nación, para el país, para el Estado, ¿no? Eso lo dijo la chica esta el otro día, la hermana de Bassa, cuando dijo, me importa un pito la gobernabilidad de España. Esto no pasa en ninguna parte. No pasa en ninguna parte. El problema es que, bueno, digamos que por los avatares por los que ha pasado España en el siglo en el que nosotros nacimos, porque no estoy hablando del siglo XIV, y que además estos procesos que coinciden en el tiempo, porque la historia siempre se repite, siempre. A los años 20, este tipo de procesos terminan en la dictadura de Primo de Rivera. Los años 30, este tipo de procesos terminan en el golpe de Estado de Sanjurjo y al final en una guerra civil. Es decir, es permanentemente, y siempre aparecen los mismos actores. No sé si estás adelantando que esto va a derivar, esperemos que yo no, ni lo adelanto ni lo dejo de adelantar, porque es que no tiene buena pinta. A lo largo de la historia, cada generación decía, bueno, esto ya no vuelve a pasar, ¿no? Aquí puede pasar de todo. Puede pasar de todo, y lo vimos ayer en el Congreso de los Diputados con las actitudes de muchos diputados que estaban muy calientes, ¿no? Otra cosa, yo no voy a decir que el rey esté por eso, que el ejército a tal cosa, entre otras cosas, porque hay un contexto diferente, que es el de la Unión Europea. Pero llega un momento también en que la propia Unión Europea, con comportamientos que viene teniendo, puede abocar a uno de sus socios a una situación como la del Brexit. Los ingleses, que han sido siempre muy suyos, como los franceses, por cierto, llegó un momento en que dijeron, no, es que nuestra soberanía la administramos nosotros. Y se han ido. Esto que está pasando con Puigdemont, Comín, con el tema de los planteamientos del Tribunal Europeo, cuestionando los tribunales españoles, etcétera, esto no pasa ni con Alemania, ni pasa con Gran Bretaña, ni pasa con Francia. ¿Con quién pasa? Con España. ¿Por qué? Porque España tiene dos problemas. Bueno, se supone que la justicia es independiente y que forman parte del ordenamiento jurídico español también a nivel supranacional. Sí, pero eso, y no podemos cuestionar, digo yo, no se está cuestionando la justicia europea. Sí, bueno, claro, pero el caso del Brexit lo pongo como ha salido ejemplo. Un hashtag por ahí. El problema es que por encima de la Unión Europea, desde que se formó hasta hoy, están los intereses, y no nos engañemos, están los intereses de los Estados. Y la Unión Europea en este momento tiene un problema con España, porque se está encontrando con un país débil, con muchos conflictos internos graves, porque es el único país que yo sepa que se está planteando la ruptura del Estado, porque el modelo, el tema Escocia, a pesar de que los nacionalistas lo utilizan, no tiene nada que ver, está planteando la ruptura de un Estado que no hay ningún país que permita que se desgaje de su territorio una parte del Estado. Entonces, con esos problemas que tenemos, nos crean una situación de debilidad, incluso internacional, que veremos a ver dónde nos lleva. Veremos a ver, yo tengo un amigo que es compañero de Mantilla, que es José Manuel Otero Novas, que escribe libros sobre estas cosas y tal, y el tío a mí me pone los pelos de punta cada vez que me dice lo que puede pasar en España. Yo no llego ahí, no llego ahí, pero bueno, cuidado. Lo que está claro es que el eje central de todo lo que ha ocurrido es ese contencioso territorial, como decía Pedro Sánchez, ¿no? Y que, bueno, se reclamaba diálogo y que viene a decir, en algún momento habrá que sentarse en la mesa para intentar llegar a un acuerdo y que todas las partes se den por satisfechas en la medida de lo posible. Sin cruzar las líneas rojas. Sí, sí, me toca. Carlos y Olaya. Me toca. No, o sea, a diferencia de outras veces que coincidíamos con Carlos, Carlos decía que éramos todas contra él, e agora é ao revés, son todas contra mí. Nun posicionamento semellante aos tres. Mira, simplemente. No, lembraba ahora anécdotas pasadas. Vouche lembrar que houve un plan de Galicia, debido ao tema de Prestige, non? Entonces, naquele plan de Galicia que se celebrou o Consello de Ministros na Coruña, en A Coruña, antes era A Coruña, pero se celebrou, no cual se destina en POAVE 10.000 millóns de pesetas daqueles tempos, no tempo de Aznar. Resulta despois que co tema que cando rouban as eleccións ao Partido Popular, que xa sabes que eu dixen,
claramente que non era o Partido Socialista, sino que había ganado Bin Laden. Entonces, pois, naquela golpe de efecto das eleccións aquelas do 2004, pois accede ao goberno unha tal Malene, que hoxe está condenada polos temas do ERE, que era a ministra de Fomento. E la señora Malene dijo literalmente que el plan de Galicia era una mierda. Entonces, el AVE que estaba previsto con doble carril, con línea de electrificación, etc., la Malene lo dejó en una línea solo y sin electrificar. Y hay que reconocer que Pepiño Blanco, entre Pepiño Blanco y Ana Pastor, hicieron lo que pudieron y lo que menos tal. Y yo quiero recordaros a los oyentes, y a ti te quiero recordar, que anteayer o ayer se fue mi hija para Madrid y tardó 7 horas en llegar en el AVE. Espero que el bloque tenga previsto en el acuerdo con el PSOE el anticipar la llegada del AVE a Madrid, porque voy a repetir, 7 horas cuando Barcelona, Sevilla están prácticamente a la misma distancia y tardan 2 horas y media. Y termino diciendo los acuerdos son los acuerdos. Ya te estábamos diciendo antes, que te has olvidado, que Sánchez, en la noche aquella, en la noche de las elecciones, ya anticipó el acuerdo con Perdomo. O sea, ya no dio opciones a nadie más para llegar a un tipo de acuerdo. Acuerdos que se han llevado en varias legislaturas entre el Partido Popular y el Partido Socialista cuando fue necesario. Yo te quiero recordar, tú no estabas en 96, yo estaba en 96, que hubo elecciones en el País Vasco. Y en aquel momento, posiblemente o previsiblemente, iba a ganar, bueno, sería la lista más votada, el Partido Popular, y teníamos el apoyo del Partido Socialista para gobernar el País Vasco. Cosa que no ocurrió, pero sí ocurrió en el 2000. Entonces, en el 2000 hay elecciones en el País Vasco y la lista más votada es el Partido Socialista y llega al gobierno con el apoyo del Partido Popular. Y hace poco, pues Mariano Rajoy, con todas las trifulcas que hubo con Pedro Sánchez por medio, fue presidente con la abstención del Partido Socialista. Por tanto, eso no estaba descartado. Lo que yo digo es que la situación que hay en España es tremendamente preocupante. Entonces, si no le buscamos una solución, hombre, yo no soy tan temerario como quieren parecer por aquí, yo soy tan temerario que la situación no creo que llegue a mayores, salvo que no se busquen soluciones. Y las soluciones, vuelvo a repetir, yo después quiero comentarlo, el tema de la ley electoral. De la ley electoral. Lo comentamos después de publicidad, unos minutos, volvemos y tiene la palabra Olaya Fernández Ávila.